Mensaje para la iglesia de hoy. Dios en su amor y en su misericordia sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento y lo hace de diferentes formas. En esta ocasión reflexionaremos bajo el tema despreciando la gracia de Dios. Y veremos la historia de un hombre que no valoró la unción del Espíritu Santo en su vida, que no valoró el propósito de Dios para el cual fue creado y enviado a este mundo, que no valoró la unción, el poder, el amor de Dios en su vida. Y es la historia de Sansón, la cual encontramos en el capítulo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, estimados hermanos, que el pueblo de Israel estaba bajo cautiverio por el pecado y la abominación que este pueblo había hecho delante de Dios. Dios los había entregado por 40 años al pueblo de los filisteos, lo había entregado al pueblo de sus enemigos. Y es, amados hermanos, que el pecado trae consecuencias garrafales. El pecado trajo consecuencias garrafales terribles para el pueblo de Israel. Israel había hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Israel adoraba ídolos y subía a los lugares altos. Y Dios en su amor y en su misericordia piensa en Israel de nuevo. Y piensa y dice: voy a enviar a un libertador a Israel. Y ese libertador era Sansón. El propósito de Sansón era libertar al pueblo de Israel. Ese era el propósito que Dios había puesto en la vida de Sansón: libertar al pueblo de Israel. Pero Sansón tuvo en poco el propósito de Dios. Sansón menospreció y tuvo en poco el propósito de Dios. Sansón se inclinaba por lo malo. Sansón ponía sus ojos en cosas que no le agradaban a Dios. Y vemos en el capítulo 14 que relata la historia que Sansón descendió a una ciudad y vio a una mujer, hija de los filisteos. Luego Sansón sube donde sus padres y le dice a su padre y a su madre que él ha visto a una mujer de las hijas de los filisteos y él quiere que la tomen como mujer para él. En el capítulo 14, en el versículo 3, sus padres le respondieron. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme a esta por mujer, porque ella me agrada. Y como primer punto, estimados hermanos, vemos el primer error de Sansón. Fue fijar sus ojos en las cosas que no agradan a Dios. Fijar sus ojos en cosas que no agradan a Dios. Muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos fijando nuestros ojos en cosas que no agradan a Dios. Y es allí, amados hermanos, cuando Satanás se nos acerca como león rugiente buscando a quien devorar. Porque cuando nosotros, amados hermanos, ya hemos puesto los ojos en cosas que no agradan a Dios, Satanás nos acecha. Satanás, amados hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás dice: este cristiano es una presa fácil para mí. Este cristiano es una presa fácil para mí. Me lo puedo devorar y ni cuenta se va a dar. Amados hermanos, si Dios le ha dado un propósito en su vida y usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida, cuide su vida espiritual. No vea las cosas de este mundo ni se enamore de las cosas de este mundo. Satanás anda buscando a quien devorar y destruir. Es aquel cristiano que tiene un propósito. Es aquel cristiano que tiene un propósito en este mundo. Sansón tenía el propósito de libertar al pueblo de Israel. Satanás también lo sabía. Pero Satanás también sabía que Sansón tenía debilidades y que esas debilidades de Sansón no se las había expuesto a Dios. Si Sansón le expone sus debilidades carnales a Dios, Dios le hubiese ayudado. Pero Sansón, pienso yo, de que él no tenía una comunión de oración con Dios. Pienso yo de que no tenía una comunión de leer la palabra de Dios en ese tiempo, las leyes de Dios en ese tiempo, y Sansón se descuidó y no buscó a Dios cuando él más lo necesitaba. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros necesitamos a Dios cuando nuestra vida espiritual sentimos que va en decaimiento total.
Es ahí donde nosotros debemos de ir al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: Señor, estoy cayendo en este pecado, tengo deseos de adulterio, tengo deseos de fornicación, tengo deseos, Señor, de tomar, de ir a beber, de ir a un bar, de ir a un nightclub. Es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos de confesarle a Dios, y es ahí donde la gracia de Dios se va a manifestar y se va a fortalecer en nuestras vidas. Pero Sansón cayó y Sansón no expuso sus debilidades a Dios, y el diablo sabía cuáles eran las debilidades de Sansón. Sansón era débil al amor de las mujeres. Ahora, ¿qué debilidad tenemos nosotros? Examinemos nuestro corazón, porque muchas veces, amados hermanos, nosotros podemos ser más terribles y más pecadores que Sansón. Examinemos nuestro corazón y digamos al Rey de Reyes y Señor de Señores: Padre Celestial, tengo esta debilidad, tengo este deseo por lo malo. Señor, líbrame, fortaléceme. En mi debilidad, dice su palabra, se manifestará su gracia y su fortaleza. Amados hermanos, vamos a ver el segundo punto de la vida de Sansón, y fue no escuchar consejo. Sus padres le dijeron a Sansón: hijo, ¿no hay suficiente mujer en las hijas de tus hermanos? ¿No hay suficiente mujer en todo el pueblo de Israel para que tú vayas y te guste una mujer de los filisteos incircuncisos? Y tristemente esta fue la respuesta de Sansón: tomádmela, porque ella me agrada. Es terrible, amados hermanos, no escuchar el consejo de Dios. A Sansón lo aconsejaron sus padres, pero hoy Dios nos aconseja a nosotros. Dios, en su amor y en su misericordia y como un maravilloso Padre, nos dice, amados hermanos, en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué bella es la palabra de Dios, amados hermanos. Yo no sé si Sansón le confesaba sus pecados a Dios, pero es necesario, amados hermanos, no encubrir nuestros pecados. Si usted está en un tipo de pecado, amado hermano, confiéselo a Dios. Confiéselo a Dios y apártese, y usted alcanzará misericordia de Dios. El pecado tiene consecuencias. El fijar nuestros ojos en el pecado, amados hermanos, es una mala señal, porque cuando fijamos nuestros ojos ya hay algo, ya hay un deseo de caer en ese pecado, amados hermanos. Y es necesario que nosotros busquemos su presencia, busquemos su gloria, y que cuidemos el propósito de Dios por el cual nosotros fuimos creados y enviados a esta tierra. Y es de alabar a Dios, es de glorificar a Dios, es de anunciar la palabra de Dios. Y tristemente, amados hermanos, Sansón, no sé si él no valoró la presencia de Dios en su vida, como muchas veces nosotros no podemos valorar la gracia de Dios y la tenemos en poco. Tenemos en poco, amados hermanos, la gracia y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en el capítulo 16 dice: mire, amado hermano, cómo Sansón fue cayendo más y más y más en el pecado. Capítulo 16 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón tenía en poco la unción y tenía en poco el propósito de Dios. Sansón, amados hermanos, le daba rienda suelta a la carne, al deleite de este mundo, amados hermanos. Dice su palabra que no amemos las cosas de este mundo, ni nos deleitemos en las cosas de este mundo, amados hermanos. Para eso tenemos a Dios, para deleitarnos en su palabra. Dijo David: ven y deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. En el Señor nuestro Dios tenemos que deleitarnos, no en el pecado ni en las cosas de este mundo. Y Sansón tenía en poco el propósito de Dios. Sansón tenía en poco el consejo de sus padres. Amados hermanos, muchas veces nosotros no nos importa el propósito de Dios, no nos importa para qué fuimos creados, no nos importa la gracia ni la bendición que Dios nos ha dado, amados hermanos, y tenemos en poco. Vemos que el pecado de Sansón, amados hermanos, lo va llevando a hacer cosas más viles. Y él se juntó con esta mujer ramera de los filisteos. Los filisteos, representación del mundo, amados hermanos. Otro del error que cometió Sansón, amados hermanos, y es triste, es que él
fijó sus ojos en otra mujer, esta mujer llamada Dalila, lo cual lo llevaría a la destrucción total. Y dice la palabra de Dios que él descendió otra vez a estas ciudades de los filisteos. A Sansón le gustaba visitar y descender a la ciudad de los filisteos. Muchas veces nosotros, amados hermanos, nos gusta frecuentar cosas que no agradan a Dios. Nos gusta ver cosas que no agradan a la presencia de Dios, amados hermanos. Y es necesario que nos arrepintamos, porque el pecado, amado hermano, tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias y consecuencias mortales. Dice la palabra de Dios que él comienza a tener esta relación con esta mujer llamada Dalila. Dalila es símbolo de Satanás. Y dice que ella comienza a seducirlo y comienza a decirle que le descubra el secreto del poder que él tiene. Y Sansón, amados hermanos, comienza a caer en esa astucia de esta mujer. Y dice la palabra de Dios que Sansón descubre el corazón a Dalila. Le descubrió el corazón a Dalila. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hemos descubierto el corazón a Satanás? ¿Cuántas veces nosotros le hemos descubierto el corazón a las cosas de este mundo? En vez, amados hermanos, de descubrirlo, nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, de entregarle nuestro corazón y decirle a Dios: Padre Celestial, mira, tengo estas cosas en mi corazón, tengo estos deseos en mi corazón, tengo estas dificultades en mi corazón. Padre amado, ayúdame. Pero Sansón no, amados hermanos. Sansón descubrió su corazón a Dalila. En otras palabras, le descubrió el corazón a Satanás. Y ahí vino su ruina total. Dice la palabra de Dios que él descubrió su corazón y le dijo que el poder de su fuerza estaba en el cabello. Y no era cierto, amados hermanos. El Espíritu de Dios estaba en Sansón. El Espíritu de Dios estaba en Sansón. Y Sansón cometió el error de decir: mi fuerza, mi vigor está en mi cabello y no en Jehová de los ejércitos. No neguemos, amados hermanos, de dónde nos viene la bendición. No neguemos, amados hermanos, nuestro logro, de dónde viene. Si usted tiene un logro o tiene muchos éxitos, ese éxito viene de Jehová de los ejércitos, porque a Él le place, porque a Él le ha placido bendecirle. Amados hermanos, y dice la palabra de Dios que Sansón descubrió su corazón a Dalila, y allí vino la desgracia total. Dice la palabra de Dios que vinieron los filisteos, y los filisteos lo tomaron como rehén, lo atraparon, lo encadenaron y sacaron sus ojos. Sacaron, amados hermanos, los ojos de Sansón, y Sansón quedó ciego. Qué terrible, amado hermano, llegar a esa consecuencia por no buscar la gloria y la misericordia y el apoyo de Jehová. Amados hermanos, Sansón pierde sus ojos. Se los sacaron, amados hermanos. Qué terrible. Y dice la palabra de Dios que después todos los filisteos se burlaban de Sansón. Y Sansón, amados hermanos, pidió a Dios nuevas fuerzas. Y tristemente, amados hermanos, me pregunto yo, ¿sería necesario llegar a ese punto, perder los ojos y ser esclavo de los filisteos, de nuestros enemigos? Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios, amados hermanos, para usted y para mí son de bien, son de salvación, son de restauración, son de bendición, son de prosperidad, amados hermanos. Los pensamientos de Dios no son de muerte para usted, pero usted y yo muchas veces, amados hermanos, acarreamos maldiciones por nuestra desobediencia, por nuestro vil pecado, amado hermano. Y es necesario que hoy nos arrepintamos de toda inmundicia. Sansón no se quiso arrepentir a tiempo. Sansón jugó con Satanás, se deleitó con el pecado, con el diablo. Nosotros, amados hermanos, tenemos que agarrar un gran mensaje de la vida de este hombre, amados hermanos, porque muchas veces usted y yo somos peores que Sansón. Porque usted y yo, Sansón tuvo en poco el propósito de Dios. Pero muchas veces usted tiene en poco el sacrificio de Dios, que es más terrible, amado hermano, que no valoramos la sangre de Cristo en nuestras vidas, no valoramos el sacrificio de Dios en nuestras vidas.
Y tenemos en poco la salvación de Dios. Tenemos en poco la salvación de Dios. Dios nos quiere salvar. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios no quiere que yo me vaya al infierno. Pero muchas veces nosotros tenemos en poco el sacrificio de Dios y nos volvemos mucho peor que Sansón, amados hermanos, porque usted y yo muchas veces menospreciamos la sangre, el sacrificio de Jesucristo, menospreciamos el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Somos peor que Sansón, porque Jesucristo vino a morir por nosotros y usted y yo muchas veces no valoramos esa gracia, esa misericordia y ese amor tan maravilloso en nuestras vidas. Y el pecado tiene consecuencias. Y el pecado, amados hermanos, la consecuencia del pecado es muerte. El pecado nos lleva a la muerte, amados hermanos. Y es necesario que hoy nos arrepintamos y busquemos su gracia y renunciemos a toda cosa mala, a toda cosa perversa que nos ata a nuestra vida. Sansón lamentablemente no cumplió el propósito de Dios para el cual fue llamado. Porque el propósito de Dios era que Sansón libertara a Israel. Israel siguió siendo esclavo de los filisteos, hasta que Dios volvió a levantar a otra persona. Estimados hermanos, no perdamos el tiempo en este mundo. No perdamos el tiempo aferrándonos a cosas de este mundo. No perdamos el tiempo aferrándonos al pecado, hermano. No nos podemos aferrar al pecado. Aferrémonos a la santidad. Deleitémonos en la presencia y en la misericordia de nuestro Dios. Amados hermanos, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, amados hermanos, no olvide, usted tiene un propósito y el propósito de Dios se tiene que cumplir, pero usted también tiene que poner de su parte. Yo también tengo que poner de mi parte para que ese propósito y ese plan perfecto de Dios se manifieste y se concrete en nuestras vidas. Dios les bendiga.